vamos a analizar un tema muy importante que de alguna manera nos obliga o nos exige un reto muy grande, y es el tema de la ecología. Está planteado en la T número 6. De las 7 T, la T número 6 está relacionada con el área ecológica, que está relacionada a su vez con el punto 5 del Plan de la Patria de Hugo Chávez, de salvar el planeta, que suena todavía así como muy romántico, pero que de alguna manera es un debate mundial por la crisis del cambio climático. Y en diciembre del año pasado, hace un mes, hubo un encuentro en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, donde hubo 200 países participando. Y había una tensión de qué era lo que se iba a aprobar, cuál era el documento que se iba a aprobar. Prácticamente estaba dividido el debate. No dividido, porque la mayoría estaba en contra de la producción petrolera. Pero ese era el dilema del asunto. Mientras en todo el mundo hay una guerra por tener control del petróleo, de las reservas energéticas, hay otra parte del mundo que está diciendo que otro mundo es posible, otro mundo más ecológico. Entonces hicieron una propuesta, un documento, lo que llamaron iniciar una transición hacia energías renovables y limpias para frenar el cambio climático. Y los medios de comunicación hablaron de que se llegó a un acuerdo sin precedentes, pero ojo, ese acuerdo sin precedentes no llenó las expectativas de muchos países, entre ellos de América Latina. El acuerdo que se alcanzó en diciembre del 2023 del año pasado, luego de que estuvieron 2 semanas debatiendo, fue calificado como histórico por las organizaciones y también por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Si a Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea le parece excelente el acuerdo, es que el acuerdo es malo. ¿Y por qué? Porque estos son los principales protagonistas de esa guerra por el petróleo. Ahora bien, uno de los líderes latinoamericanos que más ha apostado a esa transición, porque es una de sus banderas políticas, es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él tiene 2 propuestas en su gobierno, la de la paz total y también la de una propuesta más ecológica. Entonces, en ese debate, él estaba advirtiendo más o menos el problema que se estaba presentando con la energía, con el petróleo, y eso es una situación que en Venezuela debemos hacer lectura. Estamos muy bajo perfil en el tema ecológico, por razones muy obvias. Estamos desesperados por incrementar la producción petrolera para recuperar la economía totalmente, y estamos en condiciones de guerra. Pero si nosotros dejamos de subestimar las alternativas, las oportunidades que tenemos en el área ecológica y desarrollamos una industria verde y le apostamos seriamente a la diversificación económica a través de esa industria verde, nos puede sorprender la cantidad de potencialidades y maravillas y oportunidades que tenemos aquí en el país, incluso con mejores opciones que Colombia. Pero escuchemos algunas de las reflexiones en ese debate en Dubái que hizo el presidente de Colombia, para nosotros comenzar a debatir lo que nos corresponde, sobre todo con la T número 6 referida al área ecológica. Preste mucha atención. 1. Acciones concretas que no pueden ser marginales, no pueden ser miles de millones de dólares. En español tienen que ser billones de dólares para afrontar el problema. Es una enorme cantidad financiera para poder transitar de una economía carbonizada hacia una descarbonizada. Estamos afrontando un problema extraordinario para la humanidad, nunca lo habíamos vivido.
Por tanto, las soluciones, las salidas son también extraordinarias. 2, me distancio un poquito del presidente de Ghana. La transición de la economía descarbonizada de la economía carbonizada hacia la descarbonizada no es rentable. La mayor parte del esfuerzo no se mide en rentabilidad. Por ejemplo, salvar la selva amazónica no es rentable. Lo rentable ha sido destruirla. Lo mismo podríamos ver en las selvas del Congo, en las selvas de Indonesia. La mayor parte del esfuerzo para salir de la crisis climática no se mide en rentabilidad. Por eso el capital privado no va a llegar a ese esfuerzo. Va a llegar a los esfuerzos rentables, que los hay. Pero en la mayor parte el esfuerzo tiene que ser público, de dineros públicos. ¿Y estos dineros públicos dónde están? Hoy cada país, cada estado está sobreendeudado. Ricos y pobres estamos sobreendeudados con el FMI, con la banca privada, con los tenedores de bonos, con el Banco Mundial, etc. Aquí es donde hay que hacer el cambio, en mi opinión. ¿Qué proponemos? Algo que ya se hizo en el COVID. Es que se pueda emitir de manera universal derechos especiales de giro con el fin de disminuir la deuda y aumentar el espacio fiscal de cada estado. Unos tendrán más, otros menos, pero tendremos más capacidad de financiar algo que yo llamo el Plan Marshall, de inversiones en energías limpias, en transición energética y productiva que nos permita solucionar el problema. La política ecológica en Venezuela es defensiva, es decir, es reactiva. La política ecológica en Venezuela es ir a salvar el lago de Maracaibo luego de que pasamos más de 60, 70 años contaminando el lago de Maracaibo. Eso es una política reactiva, a la defensiva. Y así ha sido toda nuestra política ecológica. Pero nosotros tenemos que tener una política ecológica más agresiva, más audaz. Es decir, un plan de inversiones en proyectos ecológicos, en proyectos industriales de energía limpia. Allí es donde nosotros deberíamos involucrar al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahí es donde deberíamos involucrar a los trabajadores. Toda esa capacidad de experiencia que hemos tenido en empresas petroleras, en empresas básicas, para desarrollar proyectos ecológicos rentables que de alguna manera nos hagan fácil esa transición de una economía verde, de una economía negra con el carbón, a una economía verde ecológica. Me acompañan hoy dos amigos de la casa que son expertos en consultoría ambiental. Ellos tienen una firma personal que se llama Proingan Rincón. Ellos están registrados en el MINEC, el Ministerio de Ecología. Ellos además tienen una amplia experiencia en toda el área, no solo de permisología ambiental, todo tipo de trámites de permisología ambiental, sino también de elaboración de proyectos socioculturales, ecosocialistas, etc. Incluso hemos trabajado en el debate junto con la Fundación Yuruari, junto con el gremio docente. Hemos tenido profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela para encontrar propuestas y proyectos en lo que se ha conocido como el Plan Acelerado para la Guayana Esequiba, porque es una oportunidad de oro para entrar con un buen pie en, digamos, en la atención integral de esa población, que tiene un potencial enorme para el tema ecológico. Y entonces hoy José Gregorio Padilla y Lenny Rincón, que forman parte de Proingan Rincón, hemos venido debatiendo todos estos días, decidimos hacerlo ahora público en el programa, sobre el tema ecológico, que es una oportunidad de oro que tenemos en este momento. Nosotros saludamos que entre las 7T
el presidente haya tomado en cuenta el tema ecológico. Hay muchas personas que han estudiado eso. Rodolfo, un amigo de la casa, también es un obsesionado con el tema ambiental. Y en ese sentido tenemos la oportunidad de oro de hacer propuestas concretas de proyectos, de cómo crear una industria verde. Y yo, que no soy especialista en la materia, me he sorprendido de las posibilidades que tiene Venezuela para desarrollarse en esa área. Buenos días, Lenny. Buenos días, José Gregorio. Buenos días. Sean bienvenidos a Cafecito con Noticias. Y yo sé que ustedes le hicieron seguimiento a la cumbre de Dubái, porque mucha información me compartieron ustedes. Y también han estudiado mucho el territorio. Hemos estudiado el Esequibo, hemos estudiado los municipios del sur. Ustedes tienen una amplia experiencia en trabajo de trámites de permisos ambientales con muchas empresas en la zona. Pero vamos a iniciar empezando para que los conozcan, quiénes son ustedes, cómo nacieron, qué es lo que hacen, cuál ha sido la experiencia de ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente. Bueno, David, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, somos representantes de la empresa Proinga Rincón, la cual nació en el año 2011 y cuenta con un grupo de profesionales en el área de ciencias ambientales, en el área forestal, geología, ingeniería, química, lo que es la parte de sociología, estadística, relacionados con proyectos para la vida, David, y por supuesto para la conservación y preservación de la madre tierra. ¿Qué hacemos? Trabajamos de manera integral, no solamente en el territorio del estado Bolívar, sino en todo el territorio nacional, en 6 grandes Regiones. en seis grandes áreas, como lo son como consultora ambiental, en proyectos de ingeniería y ambiente, en estudios topográficos de línea base y de detalle, en proyectos de exploración y explotación minera, en el sector forestal, pues José Gregorio Padilla, que es el asesor, es uno de los asesores de Proinga, y junto conmigo somos ingenieros forestales, y entonces ese sector pues lo manejamos bastante bien, ¿no? También trabajamos en el área, en el sector agroindustrial, ¿no? Bien, tenemos una gran trayectoria en proyectos fundamentados básicamente en estudios de impacto ambiental y sociocultural en el área de minería, al sur de Venezuela, pero también actualmente estamos ahorita asesorando unas personas que quieren invertir y están invirtiendo en explotación de minería de materiales no metálicos como arena y grava en el estado Carabobo. En eso estamos ahorita. También hemos trabajado con planes de reforestación y recuperación de áreas degradadas, lo que son los planes de supervisión ambiental, inventarios forestales, etcétera, etcétera. Todo manejado dentro del marco legal y siempre siguiendo las líneas del ente rector que maneja la parte ambiental aquí en el país, que es el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, que es el MINEC. Ustedes están en la normativa del MINEC. Todas estas empresas como las de ustedes, de consultora ambiental, deben estar registrados allí en el MINEC. Y ustedes tienen
una experiencia desde el año de la fundación, me dijiste que era el 2011. Desde el 2011, David. 2011. Y me comentaba que a ustedes jamás les han rechazado un proyecto. Bueno, la palabra jamás es bastante amplia, ¿no? No es que no nos han rechazado un proyecto, ¿no? Bueno, siempre alguien que presente un proyecto ambiental ante el ministerio siempre de alguna manera va a tener algunas observaciones, porque eso va a depender del técnico o de los técnicos en ese momento estén evaluando. Pero en ese caso sería complementar los requisitos. En ese caso complementar la evaluación y los requisitos, más que todo es falta de requisitos que no se entreguen en ese momento para la tramitación de la permisología ambiental para el proyecto que se esté promoviendo en ese momento, ¿no? Pero como rechazar un estudio de impacto ambiental y sociocultural hasta los 12 años que llevamos nosotros en el mercado, no nos han rechazado. En ese sentido, bueno, quizá más que rechazar más bien nos llaman, ¿verdad?, para asesorías y poder ayudarlos en la parte de, por ejemplo, llevar lo que son los planes de reforestación, lo que son los planes de monitoreo ambiental, los planes de contingencia en las actividades, especialmente en las actividades que tienen que ver con minería, con construcción y en el área forestal. En el área de construcción, y preguntaba por la normativa del ministerio, a mí me ha sorprendido que algún inversionista haya querido construir una obra y haya perdido todo el dinero, todo el tiempo, por no cumplir con la permisología ambiental, por no cumplir con los trámites previos al inicio de la construcción. Y es muy común aquí que se violan poligonales, explicarás tú de qué se trata eso, pero es muy común aquí que el sector privado empresarial sigue subestimando el ambiente, sigue subestimando la normativa del MINER, y entonces si el empresariado privado sigue subestimando eso, es muy difícil encontrar una conciencia política para desarrollar proyectos ambientales, porque no lo ven. Es como si fuese una carga de cumplir con ese trámite, como si voy a ver cómo maquillo esto para ahorrarme una platica. No le ven la importancia, y entonces yo creo que es un problema educativo, de formación, que nosotros no entendemos la importancia de esos trabajos previos, de esa asesoría, de esa consultoría y obviamente del ambiente. Sí, bien bueno que toca el tema de cuando un inversionista o cuando una persona, ya sea natural o jurídica, quiere ejecutar un proyecto, saca su permiso ambiental y luego no respeta. Por ejemplo, suele suceder mucho y a nosotros nos llaman mucho para ese caso, es que le dan un permiso, por ejemplo, en una superficie total afectar de 100 hectáreas y resulta de que el promotor del proyecto se sale de su poligonal o límite de esa superficie y afecta fuera de su línea de acción. Y entonces, ¿qué sucede? Llega el MINER, le paraliza la obra y ese inversionista pues pierde su tiempo, pierde dinero, que es lo que más le duelen a ellos, ¿no? Y le paralizan la obra. Y entonces entra en un proceso sancionatorio ambiental, que no es más que un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, que tiene por objeto adelantar una investigación contra un presunto o presuntos infractores
o infractores, los cuales puede ser una persona, como le dije, natural, jurídica o inclusive ente territorial, al haber infringido las normas ambientales y o actos administrativos emanados por la autoridad, que en este caso el que maneja la parte ambiental es el MINET. Ahora, es muy común, es muy frecuente, me lo has dicho, que se violen esas normativas, que se pierda dinero, incluso obras paralizadas. Tú has de conocer muchas anécdotas, muchos ejemplos, empresas sin nombrarlas, pero por lo menos que nos menciones un ejemplo de un inversor que perdió todo por no estar atento o no tener conciencia de la importancia de eso. Entonces, cuando nos expliques esos ejemplos, abordamos después con José Gregorio, porque no podemos hablar de una industria verde si ni siquiera tenemos conciencia de la importancia de esa permisología. O sea, si un inversionista no ve que tiene que cumplir con esos requisitos, mucho menos va a haber una oportunidad de negocio en el área ambiental, porque ni siquiera reconoce la importancia de la permisología ambiental. Sí, sabes que además de ese problema que hace mucho el inversionista o el promotor del proyecto de salirse de su límite de su poligonal de estudio, también hay otro muy, digamos que nos llaman mucho, que es cuando no le dan un buen manejo a los desechos que se generan, producto tanto de origen doméstico como de origen industrial, ¿no? Entonces, por eso también nos llaman mucho, y bueno, le hemos salvado a más de uno. En el caso, te voy a poner dos ejemplos, sin decir nombres, por supuesto. En el caso, nos sucedió en Valencia, un promotor de un proyecto agroindustrial, donde el MINET le da el permiso ambiental para que pueda hacer su afectación del recurso natural en X cantidad de hectáreas. Y él se sale de su poligonal, afectando al vecino de al lado. Además de un conflicto ambiental, también genera un conflicto social, ¿ok? Entonces, y los conflictos sociales, que es uno de los, la gente quizá no lo ve, pero es uno de los impactos ambientales que se generan, que son los conflictos sociales, ¿no? Y el señor de la obra, pues llega al MINET y le levanta un procedimiento administrativo sancionatorio, le paraliza la obra y se la paraliza por 2 años. ¿Okay? 2 años. 2 años aproximadamente lleva él sin poder renovar su permiso, porque claro, primero tiene que salir de ese procedimiento administrativo sancionatorio para luego volver a retomar el procedimiento del trámite nuevo ambiental, donde se debe de actualizar el estudio de impacto ambiental y sociocultural que él en su momento realizó, además de otros estudios previos, como la topografía. Primero inicia con una topografía, si afectas, ¿verdad?, tienes que volver a presentar la topografía modificada y el movimiento y el cálculo del movimiento de tierra. Entonces se incrementan los costos, se sale de tu presupuesto, estoy hablando del presupuesto del señor, y entonces terminan pagando más y perdiendo no solamente tiempo, sino dinero, que es lo que le duele al inversionista, porque nos hemos dado cuenta que el inversionista le duele es la plata y el tiempo, no le duele el ambiente. Entonces, ese es un ejemplo. Ahorita, gracias a Dios, a través de nuestra asesoría, ya le hemos demostrado al MINET que esta empresa, ¿verdad? Y hemos sustentado con estudios y con auditorías ambientales para que esta empresa pueda seguir con su proyecto.
El otro ejemplo es las actividades mineras hacia el sur. Como hemos trabajado con empresas mineras que ahora trabajan bajo la modalidad de alianzas estratégicas, ¿qué sucede? Hay empresarios que le quitan esa alianza y uno de los motivos es por no cumplir con los permisos ambientales. Empiezan a hacer su exploración y explotación, en el caso de aprovechamiento minero primario, por dar un ejemplo, sin tener los permisos ambientales. Y empiezan a hacer deforestaciones, ¿verdad? Y empiezan a hacer todos esos movimientos de tierra para construcciones y para la parte de exploración y aprovechamiento del material. No tienen permiso, llega el MINET, que aunque no crean, el MINET hace su trabajo y les paraliza la obra, y sé de clientes que tengo que le han quitado la alianza después de gastar plata, bastante plata, y de perder tiempo, y se van con las tablas en la cabeza, ¿no? El principal problema, José, diríamos que la falta de asesoría o una mala asesoría o el desconocimiento de la importancia de la permisología ambiental, porque eso no es un capricho del Estado, eso tiene una razón científica de ser. Entonces, ¿cómo es que tengamos tantos empresarios inversionistas cometiendo errores tan infantiles que te cuestan, imagínate tú, una prohibición de 2 años? Eso es matar un proyecto. Háblanos de eso, por favor. Okay. Acércate al micrófono. Ok, buenos días. El empresario tiene que darle la importancia al ambiente al establecer un proyecto. Tiene que conocer la normativa ambiental venezolana y tiene que conocer lo que el MINEC exige dependiendo del tipo de proyecto que se establece. Entonces, el empresario debe tener la conciencia, debe tener el conocimiento y entender de que mediante él haciendo su procedimiento de establecimiento de una alianza, por lo menos en la parte minera, paralelamente va buscando los requisitos que pide el MINEC y lo que pide en la CBM, la Corporación Venezolana de Minería, que son requisitos que son sencillos de hacer, que en el tiempo que tú generas la alianza vas generando tus requisitos paralelamente, y eso es rápido que tú lo generas. Eso es sencillo. Conociendo eso, no tienes problemas más adelante. Y lo otro es que cuando tú haces un estudio de impacto ambiental, tú le planteas las medidas mitigantes o correctivas, planteas un plan de supervisión ambiental y tienes que aplicarlo en el momento que tú comienzas el proyecto. Tú tienes que respetar lo que te dice el MINEC. Tú no puedes deforestarlo todo. Tú tienes un área de afectación específica y tú lo vas a tener que respetarlo, y si tú vas a hacer cosas distintas al proyecto, tienes que notificarlo al MINEC. Tienes que hacer tus informes de avance y notificar tus nuevos proyectos para que no te veas afectado en tu inversión. Digamos que, porque si hay mucha normativa sencilla que se puede cumplir y te puede ahorrar un dolor de cabeza en el futuro y te puede ahorrar mucho dinero, ¿por qué el inversionista los ignora? ¿Por mala asesoría, desconocimiento, por viveza criolla? ¿Qué sucede allí? ¿Qué es lo que ustedes han percibido? Hemos percibido desconocimiento y hemos percibido que no tiene la paciencia y quiere generar antes su ganancia antes de aplicar la normativa ambiental. Siempre es bueno, y la mala asesoría. Muchos compañeros, muchos colegas van más por la parte monetaria. O sea, quieren ahorrarse ese trámite. Quieren ahorrarse ese dinero, esa asesoría. Cerrar la asesoría, o la asesoría es incompleta. Ok. Eso es lo que sucede. O sea, el inversionista trata de ahorrar costos en todo el trámite de permisología ambiental. Inclusive en las medidas que tú vas a aplicar en el proyecto. Claro, porque ahí es muy obvio, dejan de
de usar algunos requisitos, por ejemplo, de construcción, de prevención, de tratamiento del suelo. Por ejemplo, en la construcción es muy común que el trabajador esté sin medidas de seguridad y se ahorran esa, digamos, como flojera de estar pendiente de que el trabajador tenga su casco, su buen arnés, sus medidas preventivas. Entonces estamos acostumbrados a que yo construyo así a los salvajes, pues a los barrios de Caracas, construyo como me dé la gana y después veo cómo maquillo eso y resuelvo. Entonces allí una mala asesoría puede quebrar a una persona para siempre, porque el perder un proyecto de eso con tanta inversión y quedar prohibido por 2 años, eso quiere decir que desaparece. Claro. Cuéntame, ¿qué me ibas a decir? Quiero comentarte una anécdota. No es una anécdota, lo estamos ahorita asesorando. Estamos ahorita asesorando gente en el estado Carabobo, de gente que está explotando de manera ilegal y que están buscando la autorización respectiva para lo que es la explotación de material no metálico como arena y grava en el estado Carabobo. Y básicamente nos llaman la atención, es que nos dicen, ellos necesitan presentar el plan de explotación y lo que es el estudio de impacto ambiental y sociocultural, porque el plan lo que han presentado no llena las expectativas del ministerio. Eso es una de las cosas que siempre nos llaman. Hicieron mal el proyecto. Hicieron mal el estudio de impacto ambiental de gente, profesionales, que sobre todo muchas veces no tienen, quizás están empezando, quizás lo ven, como dice José, lo ven más por la parte mercantilista, de hacer plata y no asesorar bien a la gente, porque no culpamos, muchas veces la mayoría de las veces no culpamos a los promotores, culpamos de alguna manera es el que asesora, porque el promotor te busca y está en ti asesorarlo bien para que él, desde que comienza su proyecto, termine bien, ¿sí? Y pueda evolucionar desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista ambiental. Esa es nuestra asesoría. Entonces, volviendo al tema de Carabobo, que estamos ahorita actualmente asesorando, no solamente ha sido una persona, sino nos han llamado un grupo de 5 personas que están juntas haciendo explotación, lo estaban haciendo de manera ilegal, pero el ministerio, en este caso estamos hablando del Ministerio del Instituto Nacional de Tierra, que es el que le va a dar la autorización, ¿verdad?, respectiva para luego irse a buscar la autorización del MINET. Entonces, ellos han presentado, todos estos inversionistas han presentado su plan de explotación y su estudio de impacto ambiental y ninguno ha pasado la prueba. Entonces, eso es una de las debilidades y nosotros la asociamos es a la mala asesoría. Y la otra que nos hemos dado cuenta es que el inversionista quiere pagar menos y busca a estas personas que cobran más barato, ¿verdad? Entonces, muchas veces pagar lo barato te sale caro. Terminas terminando el doble, porque ahora estos inversionistas tienen que volver a hacer el plan de explotación y tienen que volver a hacer el estudio de impacto ambiental. Claro, tienen que volver a pagar y pagar más. Y el primero en la inversión se perdió. Pero fíjate, una de las razones en las que terminamos en mesas de trabajo con Proindio El Rincón es porque hay una disputa, una amenaza con el Esequibo. Y entonces Guyana en esa amenaza está acudiendo a la chequera de la ExxonMobil para la explotación ilegal y peligrosa de nuestras áreas marítimas, pero también nuestras áreas del territorio de la Guayana Esequiba. Entonces el gobierno anuncia un plan acelerado aprobado en un referéndum consultivo y plantea la presencia protagónica de PDVSA y de la Corporación Venezolana de Guayana.
Pero ahí se presenta una contradicción, porque estamos reclamando nuestro territorio, estamos defendiendo nuestro territorio, pero de alguna manera también estamos luchando contra la voracidad de las petroleras que provocan guerras, provocan todos estos conflictos para la extracción del petróleo. Pero nosotros tenemos que defender el territorio, pero también para proteger el ambiente, no para meter otra petrolera allí, porque entonces tampoco es que estamos solucionando mucho si lo que vamos es por el simple hecho de ir a extraer petróleo también de allí. Así es. Entonces, nosotros pensábamos en estos debates de la Fundación Yuruari con las universidades, ¿qué hacer allí? O sea, ¿por qué entrar en la Guayana Esequiba, pero en lugar de entrar con la visión mercantilista de sacar petróleo, entrar con la visión cultural, con la visión ecológica, la visión ambiental de proteger? El gobierno tiene muchas políticas acertadas. Por ejemplo, hay una tolerancia cero de, ¿cómo se llama esto? Cuando talan los árboles de Deforestación. Ajá, de la deforestación. Y eso es importante, es una política del gobierno. Pero el que debería estar entrando con inversión, con mayor agresividad, debería ser el MINET, apalancado por PDVSA, por supuesto, pero debería ser el MINET. Y entonces, cuando debatimos con ustedes, resulta que tenemos oportunidades de oro para desarrollar allí. Entonces yo quisiera que compartieran con los que están acompañándonos con un cafecito con noticias, qué potencialidad, qué podemos desarrollar allí, cómo podemos entrar desde el punto de vista industrial, pero de industria verde, de industria ecológica, de industria de esperanza, que en lugar de copiar lo que está intentando hacer la ExxonMobil, al contrario, estamos con una contraofensiva contra la ExxonMobil en defensa del Esequibano, pero en defensa del ambiente, porque allí tenemos un potencial de aguas, de biodiversidad, de árboles enorme. Sí, y fíjate, nosotros tenemos propuestas y Proinga el Rincón no está trabajando solo. Creo que usted lo nombró al principio en tu intervención. Nosotros estamos trabajando con la Fundación Yuruari, ¿verdad? Hemos establecido alianzas con ellos y con nuestro amigo y socio de Pedro Moreno, quien es el presidente de Construcciones Agua Santa. Venimos trabajando y ya la tenemos una propuesta para el Ministerio de Ecosocialismo, ya la tenemos hecha. Creemos que la próxima semana nos sentemos en una mesa de trabajo con el ministro Lorca para presentarle nuestra propuesta digamos, de desarrollo ecológico, ya que el lema del ente rector del país, que maneja la parte ambiental del país, es de rumbo hacia la patria ecosocialista. Entonces nosotros nos hemos planteado tres planes. Uno es el plan social, ¿verdad?, que viene a fomentar empleo con la activación de redes productivas que unifiquen empresas pequeñas y productores pequeños en proyectos de construcción. Y ahí tenemos a Construcciones Agua Santa, que tiene una gran experiencia en la parte de construcciones ecosocialistas y en la parte de redes productivas. Tenemos otro plan, es el plan ambiental, y en este caso, pues Proinga Rincón propone lograr que las actividades desarrolladas por las comunidades allí en el Esequibo, si ponemos el ejemplo allá en el Esequibo, establecidas allí, sean compatibles con el ambiente. Y eso tiene que ver con la economía circular, desarrollar la economía circular con proyectos ecológicos. Y otro plan que tenemos sería lograr que la formación en investigación de las universidades
nacionales, en este caso las que tenemos en la Fundación Durorí, que nos acompañan y estamos aliados con ellos, con crear un escudo de defensa en el ámbito cultural y territorial. Entonces, esos son 3 planes de desarrollo estratégico que nosotros queremos plantearle en una mesa de trabajo al Ministerio de Ecosocialismo del Ministro. Es lo que yo llamo una inversión ecológica para la sustentabilidad, para la rentabilidad, y no una política defensiva, reaccionaria, sino al contrario, pasar a la ofensiva por el ambiente, pasar a la ofensiva por una nueva economía, pasar a la ofensiva a un nuevo modelo económico. Y creo yo que de eso se trata la combinación de la T número 1, que es la transición a un nuevo modelo económico, acompañada de la T número 6, que es la de la protección del ambiente. Pero si nosotros insistimos que nuestra transición de modelo económico sea a través del modelo productivo extractivista de materia prima, entonces nos estamos contradiciendo con el Plan de la Patria en el punto número 5 de proteger el ambiente. Y es la contradicción que tenemos que resolver. Desarrollemos una industria, pero aprovechemos la oportunidad y desarrollemos una industria verde. Fíjate, a mí me llama la atención, y entrando un poquito en lo que es la T6 de las 7 líneas de transformación que propone el Ejecutivo Nacional, y nos llama mucho, a Proinca Rincón le llama mucho la atención del porqué del puesto número 6 para la ecología. Cuando todas estas líneas de transformación no se mueven sin la ecología. No podemos tener un desarrollo de la economía, no podemos tener paz, no podemos tener una independencia plena, no podemos tener salud cuando estamos actualmente enfrentando la crisis climática que valga la redundancia, enfrenta el planeta y la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que esta ecología no debería, esta transformación 6 no debería ser una T6, debería ser una o sea, una que todas las demás deben ir interconectadas con la ecología. O sea, debe ser transversal. Debe ser transversal. La ecología a todas las demás. Sí, porque ¿qué es la ecología en líneas generales? Es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos, ¿verdad?, entre sí y sus relaciones con la madre tierra, con el entorno. Entonces, oye, no se escapa. Entonces debería ser transversal y no una más, ¿ok? Porque todas ellas, si no hay transformación ecológica, no se desarrolla. Y si se desarrolla, vamos a tener, lo que vamos es a incrementar más el deterioro del medio ambiente y no hay desarrollo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la parte, siguiendo el tema de los proyectos ecológicos y que nosotros proponemos, una de lo que nosotros proponemos es la educación ambiental, David. Generar y desarrollar planes de educación ambiental, monitoreo ambiental, sensibilidad y concienciación ambiental, incorporando las organizaciones de base, ¿ok? O sea, esas organizaciones de base como los consejos comunales, comunas, los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? De establecer una política de formación y concienciación. No me acuerdo. Y es por eso que esta política que nosotros, desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista de desarrollo ecosocialista, lo que proponemos es desarrollar infraestructura necesaria para la implementación de un plan de educación ambiental como primera entrada hacia la parte del Esequibo. Lo importante de esa propuesta es que involucra a las universidades de la región, sí, que están participando con nosotros. Pero tenemos una llamada de un oyente que tiene una inquietud para ustedes. Adelante, buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Buenos días, David, ¿cómo estás? Estoy aquí en el sector Los Alacranes, Fran Peña. Ok. Mira, David, es interesante la ponencia que están haciendo ustedes ahí y la intervención de los panelistas. Con relación a lo que ellos están planteando, que es desarrollar proyectos ecosocialistas y desarrollar proyectos, macro y microproyectos dentro de la zona urbana. Es importante nosotros prestar atención a lo que es que nosotros tenemos en los Perdón, se te está escuchando mal. Repite desde tener en cuenta. desarrollar proyectos. Acércate más al teléfono porque te estamos escuchando lejos, man. Proyectos, desarrollar proyectos en base a lo que es nuestro ese el Orinoco y el Peronismo. Ok. Estamos viviendo de espalda hacia el Orinoco y de espalda hacia el Carolina. Pero hay una diversidad de actividades que nosotros podemos desarrollar en ese eje, pero orientando a las comunidades a trabajar con pequeños proyectos en sus espacios territoriales que nos permitan a nosotros vivir del Orinoco y vivir del Carolina, vivir de frente al Orinoco y no de espalda al Orinoco y al Carolina. Y ustedes, como profesionales de este panel que está ahí, que tienen todas esas orientaciones, pudiéramos nosotros hacer lo que se llama un enlace con las comunidades que son aledañas a esos sectores para hacer una propuesta o unos proyectos que ellos pudieran manejar lo más expedito posible y con toda la orientación profesional. Eso es una de las cosas que me gustaría que ellos pudieran orientar y desarrollar para ver si nosotros podemos desarrollarlo así como en las comunidades. Claro que sí. Bueno, tenga ahí pendiente, gracias por tu intervención, Peña, tenga ahí pendiente papel y lápiz para que cuando ellos den los contactos, te pongas en contacto directamente con ellos, porque ellos realmente hacen lo que tú estás planteando, trabajan con las comunidades, creando redes productivas y trabajan en todo ese tipo de proyectos. Incluso tienen proyectos en materia de tratamiento de agua urbana, que es mucho más económico. Y entonces estamos tratando de que los alcaldes conozcan estas ideas que también permita sanear un poco el agua de consumo en las zonas que son complicadas. ¿Tú querías comentar algo de lo que dijo el oyente? Bueno, no, gracias. ¿Cómo se llama? Fran Peña. Fran Peña. Bueno, Fran, si quieres te puedes comunicar con nosotros. Nuestro teléfono es 0424-954-0589 y nos puedes seguir por nuestras redes, que es @LenisRincón. Fíjate, existen muchos proyectos que ahorita actualmente estamos tratando en mesas de trabajo hacer con el formular con las universidades de la Fundación Uruguay. Y por supuesto eso va a ir anclado hacia las necesidades de la localidad que en ese momento se esté tratando o hacia la localidad que vaya a ir dirigido el proyecto ecológico, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tocado que se pueden, proyectos ecológicos, por ejemplo, para la exportación, bicicletas fabricadas con botellas de plástico. Fíjate que existen estudios, ya el MINET tiene estudios que se habla de que en el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos, en los mares, en los ríos. Entonces, oye, cada vez se hace más grande la cantidad de plástico que se genera en el mundo, y entonces debemos de buscar alternativas, ¿verdad?, de proyectos alternativos para que eso es lo que no hay más que una economía circular. Y que pueden ser proyectos comunales. Y que pueden ser proyectos ejecutados por comunidades locales, realizados por ellos mismos, ejecutados por ellos mismos, y eso mejoraría la calidad de vida, además de darle un valor agregado
no solamente a un desecho, sino a lo que es la parte de lo que es el profesionalismo, si se quiere, de cada persona en una localidad, ¿no? Otro proyecto que nosotros hemos trabajado y que queremos trabajar, por ejemplo, se han hecho zapatos hechos de botellas de plástico reciclado. Eso es otro proyecto que se puede hacer con gentes artesanales que sé que lo hay y que lo saben hacer, y eso puede ser proyectos para la exportación. Y proyectos de no mucha inversión. Y no mucha inversión. Y estaríamos saneando el planeta, estaríamos saneando nuestros ríos. El uso del acerrín en la construcción sostenible, convertirlo en bloque de construcción. Ahí tenemos la empresa, acá en la zona, tenemos la empresa Madera del Orinoco, que tiene un aserradero grandísimo. Yo trabajé allí, tuve 12 años trabajando ahí, y tiene, pilas de acerrín que pueden ser utilizados como proyectos ecológicos sostenibles y que vendrían a ser impulsar lo que nosotros llamamos, o lo que se conoce como economía circular, que no es más que compartir, reutilizar, renovar, reciclar materiales y productos de desechos. Repite, por favor, los contactos para que las comunidades puedan de alguna manera acercarse y ver la alternativa de desarrollar proyectos ecológicos con ustedes. El número directo es 0424-954-0589. Repítelo. 0424-954-0589. Nuestras redes, @Lenny Rincón. Por Instagram nos pueden seguir. Y estamos en horario de oficina hasta las 5:30, los podemos atender. Bien, este tema del debate de la ecología es, digamos, un tema crucial para nosotros avanzar en el otro T, que es la transformación del modelo económico. Como dice nuestra amiga Carolina, el futuro es con la Pachamama o no hay futuro. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser más agresivos, más auténticos en desarrollar una economía ecológica, una economía circular, ¿qué la llamas tú? Una economía circular. Una economía circular. Y es la oportunidad de oro de nosotros explorar otros modelos productivos mucho más coherentes con nuestro discurso socialista y mucho más limpios para el planeta y la supervivencia, pero también para aprender una nueva cultura de convivencia, porque nosotros convivimos a duras penas con el vecino, y eso sí nos llevamos bien con él, y no nos gusta convivir con el ambiente, no nos gusta convivir con el río, como dice Peña, vivimos de espalda al Orinoco y de espalda, entonces nos encanta de alguna manera ver las fotografías del río y decir qué bello el río, tenemos el río, pero vivimos de espalda al río. Culturalmente subestimamos, incluso tiramos todos nuestros desechos en el río, en Cárcava, y es tomar conciencia. Y el dinero, que es importante, nadie lo niega, puede ser mucho más rentable, puede ser no, es mucho más rentable si convivimos con el planeta, si cambiamos la cultura. Y muchos inversionistas en el país han experimentado en carne propia que sale mucho más caro el ignorar la permisología ambiental. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia para el planeta. Va a salir mucho más caro si seguimos insistiendo en la extracción de materia prima petrolera, carbonera, hierro, acero, minería, pero destruyendo el planeta, destruyendo el hogar. Hay que aprender, hay que evolucionar, hay que cambiar, hay que tomar conciencia. Bueno, agradecido a los amigos de Proingan Rincón, que son expertos en asesoría ambiental, trabajan muchas otras áreas, desarrollan proyectos ecológicos con las comunidades y de alguna manera
están trabajando en alianza con nosotros en la Fundación Yuruari y con las universidades que forman parte del CEGU, del Consejo Universitario de la región del Estado Bolívar, y también del Comité Universitario Territorial para los Asuntos de la Guayana Esequiba, porque estamos muy interesados en que en ese plan acelerado para la Guayana Esequiba entremos con la prioridad del ambiente, lo ecológico, y como dice Lenny Rincón, que el tema ecológico o la T ecológica no sea una T, sino que sea transversal a todas las T, porque aquí no va a haber socialismo, no va a haber patria si no hay ambiente, y tenemos que aprender de eso. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Se hizo con mucho cariño para que ustedes tengan información. Y les habló su amigo de siempre, David Javier Medina. Agradecidos con Lenny Rincón, con José Gregorio Padilla, de la firma personal Pro Ingram Rincón. Saludamos al amigo Pedro Moreno, que también trabaja con nosotros, de Aguasanta Compañía Anónima, una constructora especialista en redes productivas también, y que está involucrado en este tema de los proyectos ecológicos para, no solo para la Guayana Esequiba, para todo el país y para los municipios. Y bueno, más adelante le informaremos más. Cuídense mucho, los quiero mucho. Chao.